Sigue disfrutando de la programación de Séptimo TV, la señal de Dios. Feliz sábado para todos ustedes. Dios les da la bienvenida en su casa hoy en este día sábado a todos los hermanos y a todos los amigos que nos están visitando. Estamos contentos de poder estar juntos hoy alabando a nuestro Señor Jesús, porque reconociendo o no, todo se lo debemos a Él. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros podemos hacer, se lo debemos al Señor. En este día vamos a hablar muy corto y conciso sobre una pequeña historia que se encuentra en la Biblia. Algo que podemos aprender de ello para que en nuestra vida también puedan suceder estos milagros que vemos que han sucedido en el pasado y están sucediendo también en la vida de muchas personas que tienen el coraje de confiar en Dios con todo su corazón y con toda su alma. En realidad, nuestra vida en esta tierra está marcada de los milagros de Dios, pero nuestros ojos están como tapados y no perciben los milagros que están sucediendo. Sin embargo, siempre anhelamos, siempre deseamos ver manifestaciones poderosas de la misericordia de Dios. Y cuando estas suceden en nuestra vida, como que tenemos los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón, tapados y no los podemos percibir. Y a ver, ¿por qué a veces no podemos ver los milagros que Dios hace con nosotros? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. En este capítulo se nos relata una pequeña historia, una pequeña parte de la historia de la vida de una mujer. Una mujer que ni siquiera tiene el nombre escrito aquí, sino está identificada como la esposa de uno de los profetas. La esposa de uno de los profetas. Sabemos que en antigüedad las mujeres no tenían voz y voto, y muchas veces Dios ha tenido que hacer milagros grandes en la vida de muchas mujeres para demostrar que en Él no hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Y aquí dice la esposa de uno de los profetas, una mujer que pasaba por una situación difícil, muy difícil, que necesitaba de un milagro. Algo así como en nuestra vida también sucede muchas veces. Tenemos situaciones, vivimos situaciones que necesitan de un milagro. Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 1. La esposa de uno de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para llevarse a 2 hijos míos como esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Ella respondió: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija con aceite, una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas, y a medida que se llenen, ponlas aparte. La mujer se fue y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le alcanzaban las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando llenó todas las vasijas, dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Él le dijo: no hay más. Entonces cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al varón de Dios, quien le dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores.
y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué tal les parece esta historia? Al leerla, y porque está en la Biblia, no dudamos de su veracidad. Y quizás en nuestro corazón decimos, wow, qué cosa tan grande. O por otro lado decimos, bueno, sucedió allá, no tiene tanto que ver con mi vida. Yo esta historia la leí desde hace mucho tiempo, sin embargo me llamó mucho la atención hace unos meses atrás cuando la volví a leer. Fue algo en esta historia que simplemente tocó mi corazón de una forma muy profunda, porque imaginé la situación de esta mujer y por un momento traté de ponerme en su lugar. Traté de traer esta historia a nuestros días, aunque no conocemos la esclavitud como existía anteriormente, pero vamos a imaginar la vida de esta mujer hoy en nuestros días. Una mujer cuyo esposo ha muerto, una mujer sin oficio, sin trabajo, sin carrera, sin nada que la pueda ayudar a salir adelante. Una mujer que no tiene absolutamente nada. Quizás la casa donde está viviendo no es de ella, puede ser un rancho con lámina de zinc, porque a la pregunta que el profeta Eliseo le hizo a la mujer, ¿y qué tienes en tu casa?, ella le dijo que lo único que tenía era una vasija de aceite, quizás una vasija que ya estaba rota, golpeada, en mal estado, era lo único que ella tenía. Y sus hijos, que no tenían quizá la edad para poder trabajar como debe para sostenerla a ella, están en el peligro de quizás que se lo lleven los servicios sociales, no sé, perderlos, simplemente perderlo. No tenía capacidad de ayudar a sus hijos, sino que más bien veía muy de frente y ve muy de frente esa situación de perder a sus hijos y quedarse, aparte de sus esposos, quedarse sin esposo y sin los dos hijos. Y cuando ella le habla a Eliseo, él no le está presentando una situación de injusticia social, como muchas veces nosotros abordamos nuestros problemas. Muchas veces nosotros comenzamos a quejarnos del sistema donde estamos viviendo, de las injusticias que cometen los jueces, la gente que nos rodea, el patrono, y decimos, mira, intenta hacerme eso. No, ella no se refiere a eso, a pesar de vivir una circunstancia de injusticia humana. ¿Y cómo sabemos que vivía una circunstancia de injusticia? Porque había una ley específica en el pueblo de Israel que encontramos en el libro de Deuteronomio, una ley que Dios dejó en el pueblo de Israel justamente para evitar este tipo de situaciones. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, a partir del versículo 12, y vamos a ver qué debería pasar en una circunstancia como la que vivía esta viuda. Dice así, a partir del versículo 12, Deuteronomio capítulo 15, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve 6 años, el 7º año lo dejarás libre. Y al darle la libertad, no lo enviarás con las manos vacías, lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de lo que el Señor te hubiera bendecido. Te acordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso te mando esto hoy. ¿Cómo debería de actuar este acreedor con la familia de la viuda? Vamos a entender del punto de vista jurídico esta situación. El papá de la familia contrata una deuda y aquí nos dice que él era un profeta
quizás por dedicarse a la obra del Señor, por la necesidad, él contrató una deuda, pensando que la puede pagar con su trabajo, quizás sabe qué otras posibilidades tenía él de devolver el dinero. Pero la desgracia vino en su vida y este profeta se enfermó o quizás le pasó un accidente, no sabemos, se había muerto. La deuda quedó en la familia. El deudor, ¿cómo debería haberse portado con esa familia? No sabemos cuánto tiempo ha pasado, no sabemos, pero lo que sabemos según la ley es que existía una manera de que esta familia sea librada de esa deuda. 6 años trabajaba o podían ser esclavos de este acreedor, pero el 7º año iba a ser liberado. Según vemos, nos está contando la historia, la esposa se está acercando a Eliseo porque quizás no veía que esta ley se iba a cumplir. En el pueblo de Israel había muchos abusos. Dios dejó unas leyes en el Antiguo Testamento para que regule la convivencia social entre ellos. Les dio leyes cómo deberían de portarse con las mujeres, con los adúlteros, con los criminales, todas las relaciones humanas que existían en el pueblo de Dios. Ellos tenían leyes específicas. Pero ¿qué pasaba con estas leyes? Como hoy día había abogados que iban interpretando y darle otras interpretaciones. Entonces decía, bueno, la ley dice eso, pero nosotros, y buscaban maneras de huir a cumplimiento cabal de la ley tal como Dios lo había dejado. Y las consecuencias se veían claramente. Estas leyes que Dios ha dejado, sobre todo con la manera como debería de portarse con los endeudados, con las personas de menos recursos, fueron dadas con un propósito claro. Y aquí en Deuteronomio nos dice que Dios no quería que haya pobres. Dice el capítulo 15 del Deuteronomio, en el versículo 7, dice, si hubiera algún pobre entre tus hermanos en algunas de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás a él tu mano y le prestarás lo que baste para su necesidad. Guárdate de no abrigar en tu corazón perversa intención pensando, el año de cancelar las deudas está cerca, el 7º año, y tu ojo sea maligno hacia tu hermano pobre para no darle nada, porque el pobre que él podrá clamar contra ti al Señor y se encontraría pecado en ti. Sin falta le darás. No sea tu corazón mezquino cuando le des, y el Señor tu Dios te bendecirá en tus obras y en todo lo que emprendas. ¿Qué leyes tan justas y hermosas ha dejado Dios para su pueblo, verdad? Hoy día, cuánta injusticia hay en nuestro mundo, porque nadie presta atención a lo que la Biblia dice. Por un lado, hay personas que atesoran grandes riquezas, tan grandes riquezas, que con solamente una pequeña parte de sus riquezas podían quizás saciar el hambre en algún país del mundo. Pero nosotros decimos, bueno, no es mi caso, yo no tengo tanta riqueza, así que no tengo responsabilidad alguna delante de Dios. Cada uno de nosotros, en el área donde estamos, en el lugar donde estamos, hemos sido bendecidos de alguna forma. Y Dios nos pide que nosotros también debemos de ser una bendición allí donde estamos. Con lo poco o lo mucho que tenemos, multiplicarlo. Como dice la santa palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. Lo recogerás. Así que mis hermanos, no tengamos un corazón egoísta,
un corazón duro, un corazón mezquino, sino tengamos un corazón bondadoso, generoso. Todos los días mirar a nuestro alrededor para ver quién necesita de mí, porque quizás sin darnos cuenta, justamente a nuestro lado hay una viuda como esta viuda que está en la situación de perder todo, de perderlo todo. Y Dios puede hacer de ti y de mí una persona que podamos rescatar a esta persona de un hoyo tan profundo. Así que todos los días debemos de tener los ojos abiertos para ver dónde hay una necesidad y cumplirla. Quizás no tengamos mucho dinero que dar, pero siempre hay algo que podamos dar, porque Dios nos ha hecho ricos. Todos nosotros somos las personas más ricas de este mundo, porque las riquezas que nosotros tenemos no se miden en dinero, no se miden en cuentas bancarias, no se miden en casas, propiedades, terrenos, carros, nada de eso, porque todo esto perece, todo eso se pierde. Nuestra riqueza se mide con la eternidad y es una riqueza que no perece. Y porque estamos aferrados a Cristo, Cristo que es fuente inagotable de riqueza, nosotros mismos podemos ser canales por donde Él está derramando su bendición hacia todos los que nos rodean. La esposa del profeta que se había muerto le dice a Eliseo, no fue a un juez, no fue a los dirigentes del pueblo, fue al hombre de Dios. Y le cuenta su historia, su desgracia. Y podemos decir que por acercarse a Eliseo es como ella misma se lo hubiese contado directamente a Dios. Muchas veces, mis hermanos, hay personas que no pueden percibir a Dios porque no lo han conocido, pero están mirando en ti, te están mirando, te están viendo y ven en ti una persona que tiene una conexión con Dios y se acercan a ti y cuentan sus historias, sus tristezas, sus dolores y muchas veces te dicen, ora por mí, ayúdame con algo, apóyame con algo. Y Eliseo no cerró sus oídos y su corazón a este clamor, sino inmediatamente le preguntó, ¿qué te haré? La conexión de Eliseo estaba tan estrecha con Dios que él sabía que Dios no quedaba indiferente al clamor de esta mujer. Y le pregunta, ¿qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Existían muchas formas a través de las cuales Dios podía haber contestado la oración a esa mujer, ¿verdad? Podía haber hecho muchísimos milagros. Les quiero contar una pequeña historia de una prima de mi papá que en mi pueblo hace aproximadamente 27 años atrás, yo era adolescente en aquel tiempo, esta mujer conoció el Evangelio. Ella estaba casada y tenía 5 hijos, de los cuales el mayor ya se había ido de la casa y se quedó con las 4 hijas, de los cuales 2 eran a la edad de la adolescencia. Y cuando ella leyó por primera vez el Evangelio, quedó impresionada de lo que consiguió ahí. Y se dio cuenta que la religión ortodoxa donde ella estaba se alejó tanto del espíritu de la Biblia y comenzó a estudiar, orar al Señor y cada día estaba más convencida que ella debía de buscar el camino correcto. Por la providencia de Dios se entró en contacto con algunos hermanos y comenzaron juntos a estudiar la Biblia. Ella dijo, yo creo que en la iglesia adventista están guardando la palabra de Dios y los mandamientos tal como Dios lo había dejado en la palabra de Dios. Y decidió entregarse al Señor y se bautizó en la iglesia. Su esposo
con el pasar de los días, viendo la decisión firme de ella de seguir al Señor, comenzó a perseguirla. Primero al nivel de las palabras, de las discusiones que tenían, y poco a poco comenzó con la violencia. Llegó a ser muy violento con ella, la golpeaba casi todos los días, la sacaba fuera de la casa, a veces en pleno invierno la dejaba abandonada en el frío afuera sin permitirle entrar en casa. Todo eso sucedía frente a sus hijas, que sus hijas también aceptaron el llamado del Evangelio y la acompañaban a la iglesia. Entonces la situación se hizo extremadamente tensa, hasta que el esposo un día le dijo: tienes que elegir entre este Dios y yo. Y ella dijo: tú sabes que yo te amo y que haría cualquier cosa para estar contigo, que fui una mujer fiel y seguiré siéndote más fiel que nunca, pero no puedo elegir entre Dios y tú, porque ya elegí mi camino con Dios. Si me amas, tendrás que aceptar que yo voy a seguir este camino. Entonces el esposo se molestó tanto que en aquel momento sacó las cosas y se fue. Regresó el otro día con un camión y cargó todas las cosas de la casa, que por supuesto no le correspondían a él, pero la mujer no hizo ninguna resistencia. Él se llevó todas las cosas de la casa, dejando la casa completamente vacía, y se fue en el huerto de la casa y cortó todos los árboles frutales que había ahí, para que no quedara ni siquiera el sustento de las frutas, para que ellas en la primavera, en el verano, tuvieran comida. Y dejó la casa completamente destruida, destrozada. La mujer quedó sin nada. Ella no tenía trabajo, dependía del salario de él, ella cuidaba la casa y a sus hijas. Y entonces se arrodilló y le dijo: Señor, yo me entregaré a ti y tú me cuidarás y proveerás lo necesario para mi familia. Y entre muchas experiencias y milagros que Dios había hecho, yo recuerdo una vez como en una mañana ella cuenta que no tenían absolutamente nada para comer, nada. Y las hijas se despertaron y por supuesto iban a pedir comida. Entonces ella de temprano comenzó a orar y le dijo: Señor, tú sabes que no tenemos nada para comer hoy, pero yo me entrego a ti junto con mis hijas y confío que tú proveerás para este día. Y se levantó cantando y comenzó a hacer su trabajo. Y 2 horas después, alguien golpea la ventana de su casa. Y cuando ella está mirando por la ventana, está viendo a una hermana de la iglesia que llegó con una cesta cargada de todos los alimentos que ella ni siquiera podía haber soñado. Había harina, había frutas, había verdura, había conservas, había de todo. Entonces la mujer le dijo: hoy en la mañana, después de la oración, sentí una impresión tan poderosa, tan fuerte, que debería llevarte todos estos alimentos. Y fue tan fuerte este pensamiento que yo comencé a trabajar y traté de decir: voy a ir otro día porque ahora no tengo tiempo. Pero mi mente estaba tan aturdida por ese pensamiento que simplemente dejé todas mis cosas, coloqué esto y te lo estoy trayendo. No sé por qué, pero aquí están, tómalo. Y la mujer comenzó a llorar y dijo: el Señor es fiel y verdadero. Amén. Dios puede obrar de muchas maneras, mis hermanos. Nuestra necesidad es el momento cuando Dios tiene formas maravillosas y milagrosas para proveernos, para suplir nuestras necesidades. Una condición básica para poder ver los milagros de Dios es un corazón humilde y sumiso delante de Dios. Y esta fe
que aunque no ve nada en el horizonte, que todo está oscuro, triste, puede decir, Señor, aunque yo no vea nada, todo está nublado, yo confío que tú estarás conmigo y tú proveerás. Y aquí vemos en el capítulo 2, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, vemos a Eliseo preguntando a la mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Vamos a ver qué solución encontramos. Y le dice, ¿qué tienes? Declárame qué tienes en casa. Y la mujer no tuvo que pensar mucho tiempo, porque lo único que tenía era esta vasija vieja, quizá un poquito golpeada, esta vasija de aceite. Y dice, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Era lo único. Entonces él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir. Aquí vemos que Dios está obrando a través de lo poco que tiene el ser humano. ¿Qué significa esto? Es imposible que en nuestra vida, por lo más triste y desesperada que llega a ser, que no existiera por lo menos una bendición a la cual nos podemos aferrar. Esta vasija de aceite, sea rota, sea golpeada, casi ya sin un uso útil, está allí. Es como una imagen, como un símbolo de algo que hemos recibido del Señor. Dios nunca deja al ser humano completamente abandonado, aunque parezca que fuera así. No es el caso de esta mujer, pero a veces en nuestra vida hay situaciones a donde llegamos por nuestras malas decisiones. Hay situaciones extremas a las cuales llegamos porque somos tercos, porque acariciamos pecados, porque nos entregamos al pecado, simplemente llegamos a destruir completamente nuestra vida. Justamente hace como 3 semanas atrás estaba escuchando la historia de un hombre que anteriormente tuvo todo lo que podía desear un hombre. Tenía a su esposa, su hija, una carrera, tenía un buen trabajo, una casa, pero por entregarse a un placer ilícito con una mujer que no era su esposa, perdió absolutamente todo. Destruyó su familia por ese mismo desequilibrio que existió en su vida, perdió su trabajo, llegó después de unos años a una situación completamente arruinada. Y aún así, mis queridos hermanos y amigos, aún así todavía existe algo que Dios ha dado a nuestra vida a lo cual podemos aferrarnos. Mientras nosotros respiramos, mientras haya vida en nosotros, esto significa que Dios nos ha dejado esto para que podamos tener la oportunidad de arrepentirnos y elegir el camino correcto. Aunque vuestros pecados serían como vamos a imaginar algo lo más oscuro que hay. A ver, lo más oscuro que pueda existir, ¿qué? El carbón, el humo, no sé, algo oscuro, de lo más oscuro. Aunque nuestros pecados fueron de los más oscuros, si llega una luz, inmediatamente la oscuridad, ¿qué hace? Huye. Veía una imagen interesante donde había una vela que alumbraba en una pared y se veía, la vela estaba prendida y se veía la sombra de la vela más
la luz, el fuego que había ahí, no reflejaba ninguna sombra. Y ahí, como dice la palabra, que Dios es luz y no hay en él sombra de oscuridad. Donde llega la luz, la oscuridad, ¿qué hace? Desaparece. En nuestra vida, por muy triste, por muy desesperada, por muy perdida, a causa de nuestros pecados o a circunstancias incontrolables que puedan suceder, Dios llega y puede traer su luz. Pueden alumbrarnos con su presencia de tal forma que la oscuridad desaparece. Y aquí vemos a Eliseo pidiéndole a la esposa, a esta esposa del profeta, que partiera de lo que ella tiene. Con otras palabras, lo poco que tú tienes, entrégalo al Señor. El poco esfuerzo que tú puedas hacer, como el esfuerzo de ir a tus vecinos y buscar estas vasijas, hazlo. En otras palabras, aunque tú no ves absolutamente nada, sino una vasija rota en tu vida, actúa por fe. Ve y busca vasijas porque algo maravilloso va a pasar. ¿Qué hubiese sido si esa mujer de repente pueda decir: Eliseo, me parece muy extraño lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué les voy a decir a mis vecinos cuando les voy a pedir prestadas las vasijas? Van a pensar que soy loca. Van a pensar que no tengo mente. ¿Qué voy a hacer con unas vasijas en mi casa si yo no tengo absolutamente nada? ¿Qué vas a colocar en estas vasijas? ¿Y de dónde va a salir este aceite? ¿Qué hubiese sido si la mujer, en vez de aceptar humildemente este milagro por fe, aunque no veía todavía nada, hubiese terminado preguntándose, dudando y al final diciendo: no voy a hacer nada porque esto no va a funcionar? Esto no funciona en mi vida. A veces nos expresamos de esta manera: lo he intentado todo, no puedo ser un buen cristiano. Simplemente esto no es para mí, esto no es para mí. Yo no puedo ser un buen cristiano. Yo no puedo ser fiel por completo. Yo soy un hombre que siempre me atraen las mujeres hermosas. No puedo estar en la calle sin ver una mujer hermosa, no, me llama la atención. Yo soy una mujer que simplemente no puedo resistir a la tentación de mirar una telenovela, por ejemplo, que nada edificante hace. Yo soy una persona que simplemente no me resisto al chisme. He intentado todo, pero lo estoy haciendo, lo sigo haciendo. Yo soy una persona que soy rencorosa. Cuando veo a fulano de tal y recuerdo lo que me había hecho, simplemente no lo puedo perdonar. No lo puedo hacer. Lo he intentado todo. Conmigo no funciona el evangelio. Hay que permitir a Dios el espacio para que Él pueda obrar en tu corazón. ¿Cómo hacerlo? Es simplemente es reconocer que para ti es imposible lograrlo por tus propias fuerzas. Y en una oración sincera decir: Señor, lo he intentado todo y he fracasado, lo reconozco, me es imposible, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Y el Señor te va a decir: hijo, hija mía, piensa lo que tú tienes en tu casa. Aunque sea una vasija rota, aunque sea una vasija destruida, por favor, vete a tus vecinos y agarra más vasijas. No sé qué significa para ti que vayas a tus vecinos a buscar las vasijas. No sé, quizás es un acto de fe. Quizás Dios te dirá: rompe tu relación con esto que te hace daño. Corta esto que te hace daño. Y como dijo Jesús, es mejor para ti cuando tu mano te hace caer en el pecado, ¿qué hacer?
córtala y bótala. A veces existen cosas en nuestra vida que necesitan ser cortadas desde la raíz. Y el Señor te dirá, haz esto, permítame a mí hacer esto, ¿quieres que lo haga? Y tú tienes que decir, sí, Señor, quiero que lo hagas, hágalo, esto me está destruyendo. Existen actos de fe que debemos de hacer, aunque no vemos al horizonte nada. A veces quizás nos tocará llorar en agonía, en tristeza, en dolor y decir, Señor, no veo el camino, todo está oscuro. Todo está oscuro, pero el Señor te dice, hijo, hija mía, avanza. Yo estoy detrás de eso y te ayudaré. El versículo 4 del capítulo 2 de Reyes, del capítulo 4, nos dice, entra luego y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Eche aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. La vasija que esta mujer tenía en la casa no tenía aceite, era solamente el recipiente vacío, era una vasija de aceite, pero no tenía aceite. De la nada Dios hizo algo. Dios no necesita de nuestros esfuerzos para hacer algo en nuestra vida. Pero cuando Él nos pide que unamos nuestros esfuerzos, es porque quiere enseñarnos a estar fuertes, a estar de pie. Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar nuestra voluntad, unir nuestra débil voluntad con la fuerza de Él. Y aquí dice, entra luego y cierra la puerta atrás de ti y de tus hijos. ¿Por qué será que Dios le dijo a la viuda que tenía que cerrar la puerta? ¿Por qué piensan que les pidió eso? ¿Debería de ser algo oculto? ¿Era peligroso que los demás se enteren de lo que Dios estaba haciendo? Cuando leí este versículo, pensé en un consejo que Jesús nos ha dado, que Él dice así, y cuando tú oras a tu Padre, vete en la plaza de la ciudad, grita lo más fuerte que puedes, rompe tus vestiduras, demuestra a los demás que estás orando, para que los demás te vean que estás clamando a mí. ¿Ese es el consejo? ¿Cuál es? Vete a tu casa, entra en tu habitación, cierra la puerta y tu Padre al cual oras en secreto te recompensará ¿dónde? En público. Mis hermanos, Dios nunca hace milagros para el espectáculo, jamás. Por eso desconfío completamente de todos estos movimientos religiosos. Milagros y sanidad. Ven a milagros, sanaciones milagrosas. He visto algunos videos impresionantes donde supuestos pastores, falsos pastores, están presentando todo tipo de personas en situaciones difíciles, supuestas enfermedades, que muchas veces se han demostrado siendo nada más que falsedades, para nutrir en la gente este deseo de novedad, de milagroso, de sensacional. Dios no obra de esta manera. ¿Por qué no obra Dios de esta manera? Porque la gracia de Dios no es un espectáculo. La gracia de Dios nos fue concedida con un único propósito: transformar nuestro corazón y nuestra mente a semejanza de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús fue el precio que se pagó para nuestra salvación. Y este acontecimiento eterno que fue la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario no fue un espectáculo. Fue lo más doloroso que Dios pudo haber hecho para cada uno de nosotros. Por eso que Dios no aceptará nunca que este sacrificio
a través del cual todos nosotros recibimos su gracia, se transforme en un espectáculo que nutra en nosotros el deseo del sensacionalismo, de la gloria de este mundo. La gloria de Dios se mide con otros parámetros, no con los nuestros humanos. A nosotros nos llama la atención la riqueza, el poder, la fuerza, la autoridad, las ceremonias fastuosas, imponentes. Siempre tenemos esa tendencia hacia eso, porque está nutriendo nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Pero Dios todo lo hace en silencio, tranquilamente, sin ruido. La Biblia dice en el Salmo que los cielos de Dios cuentan la gloria de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han escuchado en la mañana, al mediodía, en la tarde, que los cielos gritan, ¿no? ¿Han escuchado ruidos extraordinarios cuando las nubes se están moviendo en el cielo y dice, aquí estamos nosotros, le estamos dando gloria a Dios? ¿Escucharon eso? No. ¿Quién escucha? ¿Quién ve la gloria de Dios en el cielo? ¿Quién? Solamente aquel cuyo corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo. En el corazón donde obra Dios, va a salir afuera, va a mirar hacia el cielo y de una forma milagrosa, de una forma suave, va a percibir la voz de Dios y va a percibir cómo los cielos, la luna, las estrellas, las nubes, toda la naturaleza están hablando en un idioma que solamente el corazón transformado por el Señor pueda entender. Y van a escuchar, ¿saben lo que van a escuchar? Esta frase que la conseguimos en el libro de Juan: Dios es amor. Dios es amor. La mujer se fue a su casa, cerró la puerta, confió en silencio junto con sus hijos y comenzaron a echar aceite. Yo trato de imaginarme este momento de emoción, cuando la mujer con sus dos hijos, quizás sus dos hijos estaban como temblando, diciendo: mamá, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que sucederá algo? ¿No sucederá? ¿Será que el aceite comienza a correr? ¿Va a comenzar a salir? Con esta emoción, esperando que Dios se manifestara en sus vidas, en sus casas. Y entonces la mujer, con serenidad, con tranquilidad, le dijo a sus hijos: tráeme la primera vasija. Y ella agarró aquella vasija rota y comenzó a vaciarla. Entonces comenzó primero una gotica y después el chorro de aceite que comienza a salir, y una tras otra la vasija se está llenando. Yo me imagino que la mujer con esta vasija, con sus manos temblando, no por el aceite que estaba corriendo ahí, temblaba porque Dios se manifestó en su vida. Y sus hijos con lágrimas en sus ojos diciendo: mamá, está sucediendo el milagro que el hombre de Dios había dicho que va a suceder. Y uno tras uno, y llenaron todas las vasijas. Entonces vieron cómo esta habitación antes vacía se llenó de vasijas llenas de aceite. El aceite es un alimento muy preciado en el Oriente, porque hay mucho cultivo de olivos desde la antigüedad. Es el alimento por excelencia más usado ahí. Y estas vasijas, una tras otra, se están llenando. Cuando llenó todas las vasijas, dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Y me imagino que
No existía en el corazón de la mujer ni de sus hijos avaricia, como por ejemplo nosotros podemos decir, oye, imagínate el milagro, hubiese podido buscar más y más y más, y por días, por semana, por meses hubiese corrido este aceite en las vasijas sin parar nunca. Imagínate, se hubiesen hecho ricos, ¿verdad? La avaricia puede entrar fácilmente en el corazón humano, aun cuando se tratan de los milagros de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Recordad en la iglesia primaria Ananía y Zafira, una familia que veía con sus ojos como todos vendían sus pertenencias y traían ahí a los pies de los discípulos en esta entrega total, y ellos pensaban, vamos a traer nosotros, pero guardar un poquito para nosotros también. La avaricia puede entrar en nuestro corazón fácilmente. Por eso que muchas veces cuando pedimos las bendiciones de Dios sobre nuestro trabajo, sobre lo que estamos haciendo, nunca olvidar cumplir las condiciones. Ser fiel con el Señor en lo que nos ha pedido y ser fiel con los que nos rodean y guardar nuestro corazón para no amar las cosas materiales sobre las cosas espirituales. Dios sabe que necesitamos, y vamos a volver a leer en el libro de Mateos el versículo que se ha leído al principio como versículo central. Dice así, Mateos capítulo 6, a partir del versículo 31. Así, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los paganos buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta al día su afán. Qué manera sabia de vivir. Confiar plenamente que el Señor proveerá y vivir por el día de hoy. La mujer se contentó con lo que pudo hacer en aquel día. Trajo las vasijas junto con sus hijos, obedeció la palabra del siervo del Señor, llenó las vasijas y dijeron, hasta aquí, es suficiente. No avaricia, no más, no negocios, no pensemos en que vamos a conquistar el mundo con las bendiciones de Dios, sino Dios nos ha dado lo que necesitamos. El apóstol Pablo decía, si tenéis que comer y con qué vestir, contentaos. No al amor al dinero, dice el apóstol Pablo, no amemos el dinero, porque muchos amando el dinero, ¿qué pasó? Ellos mismos se fueron hacia la perdición. Tenemos que estar contentos con lo que Dios nos había dado. El versículo 7. Entonces ella fue y se lo contó al varón de Dios, quien le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es la historia. Quizás, mis hermanos, mucho más podíamos nosotros aprender de esa historia. La Biblia tiene esta capacidad fascinante de unir conceptos, historias, versículos, ideas, de tal forma que nosotros al estudiar una pequeña historia pudiésemos comprender a profundidad cómo piensa Dios acerca de las situaciones que nosotros como humanos estamos atravesando. Por cierto, situaciones difíciles y diferentes, porque cada uno de nosotros somos distintos. Cada uno de nosotros vemos la vida de una manera distinta y cada uno de nosotros estamos tentados y probados de manera diferente.
Pero sin importar a dónde hemos llegado, Dios nos dice, hijos, yo tengo para ustedes un milagro preparado. Y no solamente uno, muchos milagros. Si ustedes pudieran ver mi plan perfecto para vuestra vida, ustedes mismos elegirían caminar por este camino. Si pudieran ver a dónde lleva mi camino, ustedes mismos elegirían caminar por él. Si pudieran ver el final de vuestro camino, tal como yo lo estoy planeando, ustedes mismos decidieran que mi plan es el perfecto y es el que van a elegir para vuestra vida. Hoy día el Señor nos dice, no importa la circunstancia donde estás, que sea por situaciones sobrevenidas, que sean por vuestras decisiones malas, yo estoy aquí para ayudarles. ¿Qué tienen en vuestra vida? ¿Qué hay en vuestra casa? ¿A qué pueden aferrarse? ¿De dónde pueden comenzar a trabajar junto conmigo? Ustedes hagan la parte que les corresponde y yo haré la parte que ustedes no pueden hacer. Pero siempre la voluntad humana debe ir unida al esfuerzo de Dios. ¿Te gustaría caminar con este Dios maravilloso? ¿Te gustaría que Dios obrara un milagro en tu vida? Entonces, hermano y hermana, ve a tu casa, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, órale al Señor en secreto y ahí, en esta habitación, Dios hará correr el aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Ninguna obra se puede hacer en nosotros si el Espíritu Santo no entra, purifica, limpia, ennoblece nuestros propósitos y motivos. Así que pidámosle a Dios en nuestra habitación que el Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros. Y Dios bendiga a cada hermano amigo que hoy nos está visitando. Y no olvidemos, los milagros de Dios están muy presentes en cada momento. Permitamos a Dios que nuestros ojos sean abiertos, que Él nos abra nuestros ojos para poder verlos y para poder disfrutar